Y justamente, como ya saben, esta noche un candidato a la alcaldía por el PRI murió asesinado en un atentado en Guerrero. Ese dramático momento quedó captado en cámara y ha dejado conmocionado a todo el país. Y ahora les pregunto a nuestros panelistas que se unen a esta hora, a esta conversación, Adonías, Heidi, Franklin y también Bianca. Vamos a arrancar hablando sobre esta situación, esta inseguridad que se está viviendo en México, pero no ahora, sino desde hace tiempo, y vemos que está en el fondo de este tema de las elecciones tan históricas, elecciones presidenciales en ese país. ¿De qué manera afecta lo que ha estado ocurriendo y lo que ocurrió hace poco, esta balacera, muere este candidato? ¿De qué manera afecta las elecciones del domingo? Franklin, voy a comenzar contigo. Sí, buenas noches. Es bastante claro, Andrea, es bastante claro, y es que en México, primero que nada, la democracia y la jornada electoral, este ambiente que vemos que debería ser, por supuesto, una oportunidad para que una población haga su voz ser escuchada y un ejercicio completamente pacífico, está manchado, y está manchado de sangre, porque así como hay 20.000 elecciones, contando todas las elecciones locales, nacionales, también hay más de 30 personas aspirando a cargos públicos que han sido asesinadas. Básicamente, las bandas criminales, el narcotráfico, el crimen organizado le está enviando un mensaje a las personas en posiciones de poder, y es: sí, tienes una jornada el domingo, pero no te olvides que el verdadero poder lo tenemos nosotros, dado que podemos quitar la vida a quien querramos en el momento que lo deseemos. Y también envía otro mensaje, y es que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, aunque quizá la población le dé continuidad a través de la candidata oficialista que está liderando las encuestas, ha fallado rotundamente en frenar el crimen. Hoy en México suceden un aproximado de 100 homicidios diarios, y su política de abrazos y no balazos no ha funcionado, porque, como bien lo dijo Xochitl, de hecho el día de hoy los balazos han sido para los ciudadanos y los abrazos para los criminales. Así que esa es la verdadera reflexión. Y estos actos tan violentos, pues claramente son un reflejo de eso, hablan más que 1000 palabras. Y ahora que lo mencionas, de que quién está en control, por cierto, se anunció el día de hoy que 96 casillas pues han sido cerradas, han sido eliminadas en 6 estados de México, precisamente por este tema de inseguridad. Heidi, ¿cómo lo ves tú? ¿Y cómo va a reaccionar la población? ¿Crees que van a tener miedo a la hora de salir a votar? Claro que sí, estamos viendo, acabamos de ver la imagen de que fue en un acto político y literalmente todas las personas alrededor, y fue y le disparó delante de todas las personas. Esto es un acto también de intimidación, no solamente para las personas que se están postulando, porque yo estoy segura que muchas personas lo van a pensar 2 veces antes de intentar postularse para hacer un cambio y precisamente para acabar con este tipo de corrupción y delincuencia en México. Lo van a pensar 2 veces, pero las personas también se van a ver afectadas. Hay personas que tal vez no tienen la posibilidad de ir a otra urna que no es la que usualmente se le asigna, y eso usualmente le está afectando a las personas de menos recursos, las personas que tal vez tienen que trabajar ese día, las personas que no pueden movilizarse fácilmente hacia otros lugares. Y lo que estamos viendo es que la violencia no solamente es para las personas que están postulándose a cargos públicos, también afecta a las personas que están intentando participar en la democracia de su país. Ahora, Adonías, ¿qué opinas sobre Jorge Álvarez Maínez del partido Movimiento Ciudadano? Él está en tercer lugar. ¿Tendrá de alguna manera de sorprendernos a todos? ¿Tiene alguna posibilidad? Yo creo que no tiene posibilidad, y no necesariamente por lo que digan las encuestas, pero es muy claro ese contraste que estamos viendo, especialmente con el tema de la violencia. ¿Cómo podemos concebir que el mensaje de AMLO dice la violencia ha bajado, pero en plena campaña electoral estamos viendo una campaña sangrienta? ¿Y cómo es posible que las encuestas están diciendo queremos continuar con Morena? Yo no entiendo. O sea, es algo súper contrario. Estamos viendo que en plena campaña electoral el mensaje que están mandando, le están diciendo a las personas: ni siquiera podemos proteger a los políticos, o sea, personas de que obviamente tienen algún tipo de posesión, mucho menos a la comunidad. Y ahí es donde yo evalúo los otros 2 candidatos, como el que tú mencionabas, de que su mensaje no ha sido efectivo. Han andado por todas partes, y en este momento, cuando tendrían que estar encima del tema de la violencia, como lo que estamos viendo, para mí han sido demasiado suaves y no han sabido contraatacar ese mensaje de AMLO que les está diciendo: no, la violencia ha bajado, cuando lo que estamos viendo en las imágenes es una historia completamente diferente. Es una
situación bastante delicada. Bianca, ¿cómo llegamos a este momento en que básicamente el pueblo está votando por más de lo mismo? Pues analizando el contexto de todo lo que están mencionando mis compañeros en la mesa y obviamente los sucesos que han, las cosas que han sucedido en el día de hoy, en los días anteriores, es que yo creo que más bien es que hay un nivel de intimidación y empoderamiento de parte del gobierno de AMLO con los cárteles y con estas industrias que son muy dañinas para las personas, que también están causando de este tipo de peligro a diario, que están intimidando también a los mismos candidatos, pero es porque el mismo gobierno de AMLO también está de una manera u otra permitiendo que esto siga sucediendo. También quizás hay que pensar y reflexionar, ¿será que también las encuestas están indicando que el partido de Morena está liderando a la otra candidata? Porque eso es precisamente lo que él quiere que sea el resultado. O sea, no me gustaría pensar que nos estamos dirigiendo a que México estará regresando a algún tipo de autoritarismo como lo que vemos en el resto de Latinoamérica, pero sí son también conductas que uno también se debería de cuestionar. ¿Verdaderamente son las cosas como son? O sea, si esto verdaderamente refleja la verdad y el sentido del pueblo, de todas las personas en México. Pero las elecciones en México son el domingo, pero aquí en Estados Unidos también tenemos elecciones este año. Exacto. ¿Cuál crees que también sea el impacto en las relaciones entre ambos países, dependiendo de quién sea la persona que gane? Yo creo que el impacto sería con el presidente de los Estados Unidos, si llega Donald Trump a la presidencia.